Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo con los estudiantes de Administración de Empresas. Bienvenidos, señores estudiantes, y deseando el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes manejamos la economía de un país, de un estado, y es una de las carreras que también profundiza, ¿no? La parte económica de un país y también en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, orientados hacia ustedes van estos temas que vamos a trabajar en esta semana. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Wilson Tamami. Vamos a trabajar lo que es tecnologías de la información y la comunicación durante este periodo académico. Así que bienvenidos. Vamos con lo que es procesadores de texto y vamos con Verónica. Verónica, por favor, buenos días. Ayúdame con la lectura. Buenos días. Procesador de textos. El procesador de textos, según luego 2022, es un tipo de programa o aplicación informática cuya función principal es la de crear o modificar documentos de texto escritos en computador. Podría decirse que un procesador de texto es la versión moderna de una máquina de escribir con muchas más funciones y versatilidad. En un procesador de texto se puede trabajar con distintos tipos de letra, fuentes, así como tamaños, colores, formatos de texto, efectos, insertar imágenes, tablas, etc. Correcto, muy bien. Gracias, Verónica. Verónica lo que nos acaba de decir que corriendo a la antigüedad y hablando de la antigüedad, esto nace realmente como una máquina de escribir. Anteriormente nosotros teníamos máquinas de escribir y eso ya, como digo, ya son muchos años atrás, donde que incluso las tenencias políticas, algunos departamentos financieros en algunos lugares tenían máquinas de escribir, donde que ustedes aplastaban una tecla y esa tecla empujaba y se imprimía, ¿no? Por ejemplo, decían hola, entonces escribías y boom, 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 y después pasabas de párrafo, dabas la vuelta y eso se hacía de esa manera. Los tiempos han cambiado, los tiempos se han modernizado. Ahora tenemos computadoras donde que pueden hacer este mismo trabajo y después de eso podemos también imprimir, ¿no es cierto? Y también tenemos diferentes, ya hay sí, tamaños, fuentes, formatos, textos, insertar imágenes, incluso insertar tablas, ¿no? Que no solamente le podemos hacer en Excel, señores estudiantes, podemos crear con Tab, damos espacio, espacio, espacio y creamos una tabla, por ejemplo, en Word, ¿no? Podemos aprender a hacer eso también, ¿no es cierto? El blog de notas que nos permite también trabajar de esa manera. Correcto. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Vamos con Oscar. Oscar, buenos días. Buenos días. Los textos que se procesan en dichos programas se almacenan en la computadora como un archivo de texto que usualmente se llaman documentos. También permite guardarlos en otros medios, como por ejemplo en un pendrive o un disquete en el pasado. A su vez, el programa te permite imprimir directamente los archivos. Correcto. Otra función importante que poseen estos procesadores es la posibilidad de la corrección ortográfica y gramatical, Ujú, además de poseer diccionarios que facilitan la tarea de quien escribe. En la ujú. actualidad, los procesadores de texto que más se utilizan son Word de Microsoft, Notepad, WordPad, OpenOffice, WordPerfect, KWord. Correcto, muy bien. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, ahora nosotros tenemos la información. Antes, en el pasado, guardábamos en disquete, ¿no? Haciendo un poco de historia, porque estamos haciendo un poco de historia. Habían los disquetes donde se guardaba información, después nacieron los CDs, después de los CDs nacieron los DVDs con su mayor capacidad, ¿no es cierto? Y así progresivamente, ¿no es cierto? Ahora lo guardamos en una computadora y, ojo, también lo podemos guardar en la nube con un correo electrónico, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de llevar tanta información en nuestro bolsillo, en nuestra computadora. Si nosotros desde la nube estamos en la China, estamos en Rusia, estamos en Alemania, estamos en Estados Unidos, estamos en Colombia, en cualquier parte del mundo, y nosotros desde la nube podemos bajarnos, ¿no es cierto? Y comenzar a trabajar, y desde ahí podemos sacar los videos, los informes, las guías, los sílabos, etcétera, etcétera, y seguir trabajando en lo que es nuestra preparación también académica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un poco de historia, cómo podemos utilizar, por ejemplo, el blog de notas, incluso la página de nosotros, de la página de la universidad, para tomarles asistencia y ponerles el contenido, le hacemos el blog de notas, ¿no es cierto? Le cogimos, ¿no es cierto? Como es una base de datos grande. Entonces, mire, cada quien tiene su función específica para trabajar. También tenemos el writing, ¿no es cierto? Tenemos el Word, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La forma de que podemos nosotros utilizarles y dar mayor movimiento y también utilizar todas estas herramientas que nosotros tenemos, porque si no lo utilizamos es como tener qué sé yo, un Mercedes en la casa, pero nunca utilizarlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que utilizarle todas estas herramientas. Vamos con la siguiente, por favor, me ayudan desde informática hasta lo que es el sistema, software de sistema. ¿Quién me ayuda con la lectura? Christopher. Informática. La informática es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y software. Necesitamos para tratar información de forma automática.
Su división se hace en software y hardware. Software, conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. El software abarca todo aquello que es intangible en el sistema computacional. Software de sistemas es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Correcto, muy bien. Vamos con la siguiente parte. ¿Quién me ayude con la siguiente parte para después yo dar la explicación? Vamos con Erika. Software de programación son todas las herramientas que permiten el desarrollo de nuestro software. Por ello, no suelen ser utilizadas por el usuario final, sino por los programadores. Correcto. Incluye, por mencionar los importantes, lo siguiente: compiladores, programas que analizan y ejecutan otros programas; intérpretes, software que traducen los diferentes lenguajes de programación; editores, crean y modifican archivos del texto, lenguaje de programación o código de fuente. Software de aplicación. Un software de aplicación es un programa diseñado para facilitar algunas tareas específicas para cualquier medio informático, ya sea en computadores, tablets, etc. Software malicioso o malintencionado. Es el que se crea con fines ilícitos. A ver. Con el fin de dañar los usuarios, ¿no? Del sistema. Ya, correcto. Muchísimas gracias, Erika. Ya. Informática. Informática es una ciencia como el resto de ciencias, como es la física, la química, la matemática, pero es una ciencia de una forma automática, ¿no? Que maneja la información, procesos automáticos, que quiere decir que lo hacemos una vez y ya no hay necesidad de hacer eso, porque eso es un proceso automático que se va generando, ¿no es cierto? Aplicaciones que también nosotros tenemos y sabemos que eso lo hacemos una vez y eso lo volveremos a hacer porque para eso son programados, ¿no es cierto? En informática se divide en dos columnas vertebrales muy fuertes y muy grandes. La una es software y una es hardware, ¿no es cierto? El software le podemos decir que es toda la parte toda la parte de la computadora, los programas, ¿no es cierto? El conjunto de programas y aplicaciones que tenemos. Pero al software le podemos ver, pero no le podemos tocar, chicos, ¿no es cierto? No lo podemos tocar. Podemos ver las aplicaciones, sí lo podemos ver, pero no lo podemos tocar. Dentro de eso nosotros tenemos el software del sistema. Esas son todas las aplicaciones necesarias para que un sistema operativo se prenda, se podría decir. En milésimas de segundos, ustedes mientras aplastan el botón encendido, entonces eso va viendo todos los que están en impresoras, todo lo que están conectado a un escáner, una impresora, un lápiz óptico, etcétera, etcétera, y también los dispositivos que están ahí. Y si es que ya no están conectados o está dañado, por ejemplo, el disco duro, te sale en la pantalla un error en milésimas de segundos, ¿no es cierto? En otro tenemos software de programación. Aquí se puede decir que en esto de software de programación son los diferentes aspectos que se podría dividir. Por ejemplo, tenemos los compiladores, son programas que analizan y ejecutan otros programas, ¿no es cierto? El programa base que permite para que otros programas también puedan funcionar. Los intérpretes, si bien es cierto, nosotros, la computadora, nosotros cuando instalamos en el idioma que nosotros queremos, portugués, español, inglés y todo lo demás, pero el intérprete realmente lo que hace es traducir, porque lo único que conoce la computadora son los códigos binarios. Y cuando hablamos de códigos binarios, estamos hablando de ceros y unos, muchachos, ¿no es cierto? Ceros y unos, y esos son los códigos binarios, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, una A, nosotros aplastamos a la A, la M, la J en la tecla de nuestra computadora, pero para ellos realmente solamente 0.0010001 y se acabó. Esa es la vida. Un asterisco igualmente, un más igualmente, entonces un 5, un 6. Eso interpreta la computadora, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos en este momento. Entonces nosotros tenemos diferentes editores de texto también con código fuente, incluso que en los lenguajes de programación que utilizamos también para que esto se pueda hacer. No se olviden que todo esto está antes que esto se pueda visualizar, hay un lenguaje de programación que se genera, que se ejecuta. Entonces, esto anda en movimiento, ¿no es cierto? Y tenemos los softwares de aplicaciones que nosotros podemos ver. Está el Office, está el Word, está el Excel, algunas aplicaciones o juegos que podemos utilizar. Y también tenemos por otra parte lo que son los software maliciosos, ¿no es cierto? Estos ya lo hacen con fines de obtener información, ¿no es cierto? Y dañar también el sistema, también se crean, ¿no es cierto? Cuando ustedes les envían, por ejemplo, al teléfono un enlace o en el Facebook o en alguna situación llega una situación que te ganaste $200,000, etcétera, etcétera, ustedes por curiosidad cogen y abren, dice, ojalá me gane esos dinero. Entonces cogen y automáticamente la computadora se comienza a dañar, se comienza a afectar, comienza ya a tener sus problemas. Entonces son con el fin de que de dañar su sistema y a veces por robar información. Entonces, también que valga la oportunidad para decir que tengamos mucha prevención en esto, ¿no?
no caer en estas pequeñas estafas que están aquí. Bueno, vamos con la otra parte. ¿Qué me ayuda con esta parte de la lectura de hardware? Lisette. Hardware. Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz y placas. Componentes hardware de un ordenador: placa base, procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, disco duro, chasis y disipadores. Correcto. Muchísimas gracias. En esta parte lo que nos ha dicho Licea es que realmente es toda la parte tangible, lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Eso nos ha manifestado, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso nos está detallando todo lo que tenemos. Ahí está considerado lo que es la placa base, ¿no? Entonces, la placa base donde que están todos los componentes, donde que se conectan todos los componentes, donde que está la memoria RAM, donde que está el microprocesador, donde que están los diferentes, ¿cómo se llama? Elementos, ¿no es cierto? Que se conectan. También nos habla también lo que es el procesador, es la parte central de la computadora, ¿no es cierto? Nos están hablando también de una memoria RAM, la memoria RAM la que nos permite que la computadora sea más rápida, corra más rápida, sea como se puede decir un proyectil que sale disparado. Entonces, eso te permite es que sea más rápida la computadora, te abra más rápido los paquetes, te abra más rápido el Office, el Word, también puedas navegar más rápida. Entonces, a veces lo que yo he visto que a veces por la situación de vender, ¿no? Dicen, es una computadora nueva. Dice, esta computadora nueva más o menos tiene un tera de disco duro. Y le preguntan, ¿cuánto tiene de memoria RAM? Dice, tiene 4, dice, tiene 4. 4 de memoria RAM. Ya, bueno, tiene 4, ¿no? Pero si le decimos, a ver, en vez de un tera, deme 500 nada más. Y deme unos 8 en RAM. Esa computadora se va a hacer automáticamente más rápida. ¿No es cierto? Se va a hacer más rápido porque lo que va a permitir es que, y la memoria RAM es una memoria volátil, ¿no es cierto? Solo funciona cuando está encendido la computadora y no guarda ni hora ni nada. Lo que hace es rescatar a veces los archivos que a veces por A o B se pierden el rato que se apaga la computadora, se va la luz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hace que la navegación sea más rápida. Entonces, la memoria RAM es algo muy importante que a veces obviamente los vendedores no les dicen, pero eso es lo más importante que podemos tener dentro de una computadora, ¿no es cierto? La memoria RAM permite velocidad, permite que los programas se abran más rápidos y también navegar más rápido, ¿no es cierto? Imagínense si tendríamos una memoria RAM de 12, más todavía, ¿no es cierto? Entonces, porque un tera es demasiado, ¿no? Yo siempre comparo, digo que un tera en disco duro es bastantísimo. Capaz que los DJs, los que ponen mucha música, los que tienen videos, etcétera, etcétera, los ingenieros, los arquitectos que tienen diferentes, qué sé yo, mapas, hecho planos, etcétera, puede ser que se les llene a ellos, que tienen bastante información. A nosotros que pasamos en esto en el día a día, es como comprar un coliseo para yo guardar mi bicicleta, más o menos. Es demasiado un tera, ¿no? Pero bueno, a veces nos emocionamos por esa parte en esa parte de ahí. Tarjetas gráficas, ¿no? Nos ayudan también para lo que son los diseños. Los ingenieros, arquitectos utilizan una tarjeta gráfica que sea definida con píxeles también, mejor calidad, fuente de alimentación, es donde que es lo que le da energía, el disco duro igualmente, donde que está toda la información de la computadora y los chasis, ¿no es cierto? Entonces, en todo esto también, aparte de eso, también tenemos lo que son tarjetas de sonido, ¿no es cierto? Entonces, la tarjeta de sonidos, ¿para qué nos sirven? Primeramente, si queremos en una fiesta poner una música, entonces nosotros lo mandamos, los conectamos, los dispositivos hacia el parlante, todo el mundo baila, todo el mundo festeja y todo lo demás, pero el señor que está mezclando necesita obviamente saber qué es la música que va a venir después, ¿no? Entonces necesitamos otra tarjeta, otro sonido que llegue a nuestro oído, para de esa manera nosotros poder saber cuál es la música que vamos a poner. Entonces, porque la una ya está ocupada repartiendo sonido y todo el mundo está bailando, ¿no es cierto? Todo el mundo está disfrutando, pero la otra necesitamos nosotros internamente para nosotros ver cuál es el sonido que vamos a enviar, ¿no es cierto? Entonces ahí sí necesitamos eso, ¿no? También aparte de eso vamos a aprender unas herramientas muy importantes después de esto para ver cómo lo que podemos hacer esto más rápidamente, por ejemplo, utilizando el igual, el guión bajo, bien alto, asterisco, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cómo podemos hacer esto que se haga más rápido, ¿no? Y didáctico. Software libre. ¿Quién me ayuda con esta lectura de software libre? En esta parte de aquí. Software libre. Vamos, Kerly. Buenos días, Kerly. Buenos días. Software libre. Software libre, según llamas 2021, significa que el software respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En términos generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Así Con es. estas libertades, los usuarios, tanto individuales como en forma colectiva, controlan el programa y lo hacen. Cuando los usuarios no controlan el programa,
El programa controla a los usuarios. Correcto. El programa controla el programa y a través del programa controla a los usuarios. Un programa que no es libre, llamado primitivo, es por lo tanto un instrumento de poder. Privado es, por lo tanto, un instrumento de poder injusto, ¿no es cierto? A eso es a lo que se refiere. Entonces, mire, lo que nos dicen, nos acaba de decir lo siguiente, ¿no es cierto? El software libre lo que permite es, primero, libertad. Segundo, copiar, que se puede copiar, 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 copiar. No hay como la licencia de Microsoft, ¿no? Cuando nos venden las computadoras, señores, nos venden también con el programa, ¿no? No es que solamente nos están vendiendo la computadora. Podemos distribuir, podemos estudiar, podemos modificar el código fuente. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años hice un software de inglés, un software de inglés. Entonces, el software de inglés tenía el código fuente. Entonces, con el código fuente yo podía modificar y podía cambiarle después. Ese software tenía, por ejemplo, dirigido para niños. Entonces, tenía unos videos, tenía una evaluación, tenía unas músicas, tenía unos textos, tenía para enseñarles inglés a los niños, pero yo podía modificar porque tenía el código fuente, obviamente, ¿no es cierto? Yo tenía el código fuente, podía modificar. Pero otra persona que solamente cogía el CD y metía en su casetera o en su televisión, no podía, ¿no es cierto? Solamente le salía el ejecutable, ¿no es cierto? Pero eso es el software libre, ¿no? Que te permite. Entonces, el rato, mejorar, lo que podemos hacer en software libre es mejorar y dejar mejorado para que otra persona venga a mejorar y así se va mejorando. Lo que cogemos a veces son esos software libres, ¿para qué? Para después hacer otras cosas. Por ejemplo, quiero hacer un control del internet, quiero hacer una aplicación y todo eso, cojo ese código fuente, después le patento y ya comienzo ya. Pero ya deja de ser software libre, ¿no? El rato que ya les ponga límites y el rato que yo coja eso y utilice para otra cosa, deja de ser software libre, ¿no es cierto? Y no se pueda distribuir. Vamos, software libre. ¿Quién me ayuda con esta lámina, por favor? Con esta lámina. ¿Quién me ayuda con la lectura? Christopher. Software libre. Es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe pensarse en libre como libre expresión, no como gratis. Un programa de software libre, los usuarios tienen las 4 libertades esenciales. Libertad 1, la libertad de usar el programa para lo que quieran. El usuario Sí. puede utilizar el programa para en fin que desee, sin tener que pedir permiso al programador del software. Así es. Libertad 2. La libertad de estudiar el fundamento del programa y de modificarlo. Para poder disfrutar de esta libertad, es Así es. necesario el acceso al código de fuente del programa. Yo Sin te el lo decía. código fuente no es claro y en la práctica no se puede estudiar. A los efectos de esta libertad no se considera código fuente. Ujú. Libertad 3. La libertad de, de redistribuir copias. El usuario puede distribuir copias de los programas tanto en una versión ejecutable como un código fuente. Ya, correcto. Miren, lo que nos acaba de decir que nosotros podemos utilizar el software libre para que nosotros queramos, ¿no es cierto? No tenemos que decirle, qué sé yo, licenciado, tenga la bondad, me ayuda para que yo pueda hacer este trabajo. No, no, eso no hay. Entonces, es la libertad. La otra que justamente nos dice que el código fuente debe ser claro y preciso para que podamos utilizar ese código fuente, ¿no es cierto? Porque el código fuente es que nos permite modificar. Si ese código fuente no está claro, no podemos utilizar, realmente no es software libre, ¿no es cierto? Y esa persona que estaba utilizando, entonces no le podemos decir que está colaborando con software libre. Y otra cosa que dice que nosotros podemos tener una ventaja de distribuir copias, podemos hacer un montón de copias, 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 sin la necesidad. Por ejemplo, ustedes cuando utilizan Word, Excel, PowerPoint, ya está todo hecho, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es como las aplicaciones del teléfono, ¿no? Todo está, toman una foto, se va a un archivo de fotos, hacen un video, se va al archivo de videos, etcétera, etcétera. Todo se va almacenando en carpetas. Ustedes no hacen nada más que solamente utilizar las aplicaciones y se acabó. Pero eso en una parte, pero en otra parte aquí Guta sí te da todas esas libertades, ¿no es cierto?, que podemos hacer. Vamos con la última parte. ¿Quién me dice, me ayuda con esta lectura, por favor? Nelly. Libertad 4. La libertad de redistribuir copias de sus versiones modificadas. El usuario dispone de la libertad de redistribuir copias de programa modificado, ya sea bajo una licencia libre o privada, no libre, a elección del usuario. Si la licencia de un programa requiere que las versiones de redistribuidas sean privativas, entonces el programa no es libre. Ujú, correcto, muy bien.
Gracias. Vamos a ver en esta parte, ¿a qué conclusión hemos llegado? ¿Qué les ha parecido bueno de estos temas? A ver, ¿quién me puede decir? Lo que hayan entendido de esta clase. Christopher. Ya, que desde la antigüedad venimos utilizando la máquina de escribir y como ha ido evolucionando, hemos ido cambiando a que ahorita podemos usar el Word. Y aquí pongamos la informática, es una ciencia que también nos ayuda a realizar una ejecución de programas, como aquí se divide en software y en hardware. Pongamos que el software es la forma intangible que podemos ver, pero no podemos tocar, así como son para realizar los programas, que también aquí podemos tener software así que son buenos, que nos ayudan para ejecutar diferentes cosas, y también hay malos que nos dañan la computadora y nos roban información. Aquí el hardware vuelta es la que podemos ver y podemos tocar, así como la memoria RAM y diferentes otras como el teclado, y yo creo que esa es la conclusión que entendí yo. Ya, yo pienso que explicó mejor que el profesor, ¿no es cierto? ¿Qué dicen el resto? Sí, ¿no es cierto? Bueno, chicos, esta es la primera clase que tenemos, así que la actividad se refiere, ya está puesto la tarea ahí, ¿no es cierto? La actividad es la siguiente, tienen que hacer un resumen de toda la clase que hemos visto, de estas diapositivas que también están ya en su plataforma, un resumen, y también tienen que hacer una pequeña investigación, ¿no es cierto? Utilizando las infografías, obviamente, para que puedan realizar. Tienen que estar esto con su carátula, con contenido del documento, con bibliografía, ¿no es cierto? Para que puedan tener una excelente nota, ¿no es cierto? Y también sin falta de ortografía, ¿correcto? Entonces, esa es la tarea que queda para esta semana. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en una próxima semana.